De día y de noche buscaré tu rostro, para que tu rostro resplandezca en mi vida más. Buen día, hermanos amados. El shalom de Dios para cada uno de ustedes, para usted también, amigo, ahí en el canal del ministerio, que hoy tanto usted como la congregación que pastoreamos vamos a ser bendecidos por nuestro Padre Celestial, Yahweh de los ejércitos, el Shaddai, el omnipresente, el omnisciente, el Abba Padre nuestro. Bien, hermano amado, hoy vamos a estar haciendo un alto a nuestras series que, gracias a Dios, nos está permitiendo ser entendidos de este tiempo de hoy y no andar ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos firmes en los caminos de Dios, nuestro Padre Celestial, y sabiendo que Jesús es el camino al Padre. Hoy vamos a estar enseñando un tema que lo vamos a hacer este domingo y el próximo domingo 29 de marzo a la puerta de una fiesta que el mundo lo celebra indudablemente a veces de diversas maneras, pero como siempre nosotros tenemos que ser entendidos. Y nuestro Padre Celestial nos ha dado un mandamiento o mandamientos. Y todo mandamiento viene del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos, de la tierra y de los mares y de todo lo que hay en ellas. Él es nuestro Padre Celestial. Y sus mandamientos deben ser parte de nuestra vida y sobre todo de ejecutarlas, practicarlas. Y es justamente lo que tanto usted como yo tenemos que poner en práctica: la celebración de 3 fiestas solemnes que tanto usted como yo tenemos que cumplir a través de las generaciones. Es así, hermano amado, que nosotros como creyentes redentivos gentiles, porque no hemos nacido en Israel, y en el poder del Espíritu Santo, es decir, ser llenos del Espíritu Santo todo momento y pedirle que el Espíritu Santo nos llene continuamente, a fin de que podamos poner en práctica la ley y su cumplimiento en Jesús, nuestro Mesías. Es así que este tema, el corazón de la fiesta de la Pascua, vamos a entender en estas 2 partes, una hoy y la próxima, el próximo domingo, cuál es el corazón de la fiesta de la Pascua. ¿Por qué de la fiesta de la Pascua? Por eso hoy vamos a estar enseñando la parte 1. El título un poquito extenso, pero espero que vuelva usted a ver el video. Parte 1. Los días de Jesús el Mesías, el Cordero inmolado, hacia la salvación de las familias. Es indudable que Jesús tuvo un caminar en sus días para que usted y yo
y todos los que le recibamos y creamos profundamente en su nombre, podamos obtener el don de la salvación de nuestro Padre Celestial. La fiesta de la Pascua. Es allí donde vamos a ver cuál es el corazón de esta fiesta. La fiesta de la Pascua o el Pesaj tiene un día central que coincide con el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Porque la fiesta de la Pascua se cumple en un día, pero justo en ese anochecer, que ya estaremos explicando, también inicia el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, como veremos en la enseñanza. En Israel, ya faltan pocos días, va a iniciar, escuche bien, en el anochecer del miércoles 1 de abril y dura hasta el anochecer del martes 7 de abril. ¿Por qué digo anochecer? Hay versiones que dicen en el atardecer, pero eso, cuando uno lee la Biblia hebrea, no dice atardecer, dice anochecer. Y aquí voy a hacer un detalle breve. Por ejemplo, hoy nosotros estamos domingo. Pero en Israel, ¿cuándo comenzó? El domingo. Comenzó ayer, en el anochecer, que para nosotros era sábado. Es por temas de horarios, ya le hemos dicho que hay 6 horas, 7 horas entre el Medio Oriente y Occidente. Entonces, ayer sábado, aproximadamente 6:30 ya que para nosotros es tarde, para ellos es noche. Y ahí comienza el día domingo, ¿no? Y para que hoy, que estamos domingo, aproximadamente 6:30, que para nosotros es tarde, para ellos ya es el inicio del anochecer del día lunes, comienza el día lunes. Entonces, en esta explicación, vamos a entender por qué debemos celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Siempre voy a repetir este versículo que, gracias a Dios, la congregación que pastoreo ya lo ha entendido, pero la iglesia en Occidente queremos animarles a sus líderes, a sus pastores, que se informen más sobre este pasaje que voy a compartir y que lo comparto muchísimas veces. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, ahí Jesús está hablando a los discípulos, está hablando a los judíos en su alrededor y nos está hablando a nosotros, los gentiles creyentes. Dicen, no piensen, o sea, ni usted ni yo debemos pensar que Jesús vino a abolir la ley o a desecharla, a desaparecerla, a quitarla de los púlpitos, a quitarla de las escuelas bíblicas. Él no vino a eso, sino al contrario, Él no había venido a eso. Ni tampoco a los profetas. Él no había venido a abolir ni la ley ni a los profetas, lo que ellos profetizaban, sino dice que Él vino a cumplir. El libro de Jeremías, y aquí le pido que tome nota porque este es un patrón bíblico que tenemos que
entenderlo. Jeremías, tome nota, solo le voy a explicar, usted léalo en su casa. Aquí en la congregación ya está claro para usted, amado hermano, ahí en el canal. Jeremías 31, y lea usted del versículo 31 al 34. Aquí habla de un patrón, cómo una persona debe comenzar a conocer a Dios. Hoy, el término conocer a Dios tiene una diversidad de información, de cómo entenderlo, y no hay un elemento común. ¿A dónde vamos? A la Escritura. Y en este pasaje que les he mencionado, dice que la única manera de comenzar a conocer a Dios y seguirlo conociendo a Dios es cuando la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Eso es lo que dice Jeremías 31 y el pasaje que les he mencionado. Y que todos los que tengan la ley de Dios en nuestro corazón, ¿y cómo vienen al corazón? Indudablemente con el Espíritu Santo. Aquí está profetizando, está recibiendo el profeta Jeremías palabra de Dios. Y es en ese poder del Espíritu Santo, en esa llenura continua del Espíritu Santo, cuando la ley se escribe, entonces comenzamos a entender cómo es que Jesús, nuestro Mesías, cumple la ley. Y es el inicio de cómo conocer a Dios. ¿Por qué nosotros, los creyentes redentivos gentiles, porque no hemos nacido en Israel, en el poder del Espíritu debemos poner en práctica la ley y el cumplimiento en Jesús, nuestro Mesías? Quiero darle algunos pasajes e indudablemente, si usted, hermano, ahí en el canal escucha por primera vez lo que le voy a decir, quiero decirle, le voy a dar un pequeño resumen. Por la fe somos hijos de Abraham. ¡Wow! Eso suena un poco raro, pero no es raro, hermano amado. El Evangelio nos enseña así. Vamos a la epístola de Gálatas. Ahí vamos a leer dos pasajes. Gálatas 3, versículo 14. ¿Qué dice? Para que las bendiciones de Abraham, mire, escuche bien, para que las bendiciones de Abraham fuera sobre los gentiles, es decir, sobre nosotros, es por medio de Jesús, nuestro Mesías. Y es así que por las bendiciones de Abraham, como dice el pasaje, usted y yo recibimos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Si no somos conscientes que el día que recibimos, el día que creemos en el nombre de Jesús, tenemos que saber que hay bendiciones de Abraham que van a venir sobre nuestra vida. Y que por la fe va a venir la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Atención. Del mismo modo, dice, Abraham creyó a Dios y le fue considerado como justicia. Por consiguiente, sepan ustedes que los que son de la fe
Usted es de la fe. Nosotros somos de la fe. Los tales son hijos de Abraham. Hermano amado, no debemos tener ningún contratiempo, ningún temor, decir, soy hijo de Abraham por la fe. Quien no ha leído estos versículos puede decir, no, son los de Israel. Alguien le habrá enseñado así, pero la palabra de Dios nos enseña otra cosa. Nosotros, cuando somos hijos de Abraham por la fe, una de las cosas principales que tenemos que hacer es bendecir a la nación de Israel y por lo que representa. ¿Y por qué? Tome nota usted, solo le voy a explicar Génesis 12, versículos 2 y 3. Dios le está diciendo aquí a Abraham que él iba a ser una gran nación. ¿Y cuál era esa gran nación? Israel. Dijo, te voy a bendecir, te voy a engrandecer porque eres bendito. Y mire lo que dice aquí. Bendeciré a los que te bendigan. Cuando uno bendice a Abraham, está bendiciendo a Israel. Porque de él nació Israel, de su descendencia. Pero también dice que los que maldicen a Israel, a los tales maldecirá. Génesis 18, 2 versículos, el 18 y el 19. Acá nuevamente Dios le dice, vas a llegar a ser una nación grande, numerosa, y todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas por causa de él. Si es que bendicen a Israel, están bendiciendo a Abraham. ¿Por qué? Porque de él iba a nacer una descendencia. Por eso dice en el versículo 19 que él iba a dar órdenes a sus hijos. Él tuvo un hijo nomás. Aquí tenemos que entender que iba a haber una descendencia a través de Isaac, que es su hijo. Fue su único hijo. Ese fue el hijo de la promesa. A fin de que esa descendencia permanezca en los caminos de Yahweh, para practicar el derecho y la justicia, porque Yahweh cumplirá a Abraham lo que dijo en cuanto a él. Órdenes a sus hijos iba a dar a Abraham. Si nosotros somos, por la fe, hijos de Abraham, entonces debemos permanecer en los caminos de Yahweh, practicar el derecho y la justicia. Aleluya, aleluya. Por eso tenemos que celebrar. Hay 3 fiestas solemnes que el libro de Levítico nos dice que estas son celebradas de generación en generación. Hoy estamos en la última generación, hermanos, como ya eso hemos enseñado desde el año 2022. Y estamos en los últimos días de esta última generación. Pero vamos a centrarnos en la primera fiesta solemne. La primera fiesta es la fiesta de la Pascua, juntamente con la fiesta de los panes sin levadura. Viene la fiesta de Pentecostés y luego la fiesta de Tabernáculos. Levíticos 23. Yo le doy todo este contexto para que usted entienda el por qué estamos llamados a practicar la ley en el poder del Espíritu Santo y cómo éstas se cumplen en Jesús, nuestro Mesías. Levíticos 23, versículos del 4 al 8. Aquí vamos a leer, ya les dije que en la versión hebrea
dice anochecer, porque es anochecer, no es aquí en la gran mayoría de las versiones diversas que se han hecho en Occidente, dice como le voy a decir, pero yo lo voy a decir lo correcto. Levíticos 23 del 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Y ahí comienza a describir, pero solo nos vamos a quedar en la primera, que es la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, no pierda, hermano amado, este número, a los 14 del mes. Entre los dos anocheceres, debe decir, entre los dos anocheceres, por lo que ya le expliqué al principio, Pascua es de Yahweh. O sea, hay un día único de celebración de la Pascua, que ya vamos a hacer lo que usted se informe más. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, que fue en la cual Jesús, nuestro Mesías, participó como última cena con sus discípulos, ¿no? Acuérdense un poquito ahí. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, y ningún trabajo de siervo haréis. Yo voy a enriquecerle mucha información. Hay que darle gracias, yo le doy muchas gracias al Espíritu Santo, que siempre, que el año pasado también enseña algo, pero Dios siempre enriquece, hermanos amados, en cada momento del año, las fiestas. Él es el que agrega y nos permite decirle: Señor, reciba usted el poder y la gloria. En Deuteronomio 16, en el versículo 1 dice, mire, Levíticos habla del mes primero. ¿Cuál es ese mes primero? Aquí en Deuteronomio 16:1 nos dice: guardarás el mes de Abib. Ese es el mes primero. Y celebrarás la Pascua a Yahweh tu Dios. Porque el mes de Abib, Yahweh tu Dios, te sacó de Egipto durante, no era la tarde, la noche. ¿No? La noche. Tome nota. En Deuteronomio, capítulo 16, versículos del 16 al 17. En estas fiestas solemnes, Pascua, panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos, Dios dio una disposición que por familia el varón, bueno, si no hay varón, quien represente a la familia, estaban siendo llamados a brindarle una ofrenda por esta fiesta en el lugar que él haya escogido. Dice, no debemos presentarnos con las manos vacías, sino que cada familia representada por el varón o quien le represente dé según como Dios les ha bendecido. Usted me dirá, ¿y cuándo voy a dar esa? Bueno, ya les diré un poquito más adelante. Abib es el mes primero en el calendario hebreo. Bueno, debió ser, pero vamos a ver que hubo unos ligeros cambios del porqué. Pero en el calendario gregoriano, el mes de Abib
considera un tramo de finales de marzo y comienzos de abril. Cuando los judíos, hay algunas versiones que no dice Abib, sino dice Nisan. ¿Y qué pasa? Que cuando los judíos o la tribu de Judá estuvo en cautiverio en Babilonia, consideraron, en vez de Abib, le pusieron Nisan. Pero al parecer a los rabinos religiosos posteriores a la resurrección, es así que el año 232 después de Cristo, un rabino religioso dispone que el inicio de año va a ser septiembre. No sé por qué razones, pero puedo intuir que porque los judíos que estaban en Babilonia, al mes primero de comienzos de año, a Abib le pusieron Nisan. Entonces el rabino religioso el año 232 le cambió. Y Éxodo 12, versículo 2, afirma cuál es el primer año. Dice, este mes, o sea, Abib, le será el principio de los meses. Será para ustedes el primero de todos los meses del año. Esto es indudablemente importante porque en ese tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, no había calendario. Todo, las profecías, la Escritura y el Nuevo Pacto se encuadraban en el marco de las estaciones, ¿no? Primavera, otoño, invierno y verano. Esa era la manera como se regía en esos tiempos. Otro aspecto que tenemos que rescatar es que en el calendario hebreo, el primer día de la semana, el primer día laborable, es domingo. Como hoy. Hoy domingo para nosotros es un día como que de reposo. Pero en Israel, desde el anochecer de ayer sábado hasta el anochecer de el nuevo comienzo de el lunes, para Israel es este domingo, es un día laborable, no es feriado. Mientras que en el calendario gregoriano, el cual rige Occidente, el primer día de la semana es lunes, ¿no? Mañana, que empiezan todo el mover de una nación en términos laborales. Ahora, yo quiero enseñarles el gran significado de cómo los días de Jesús el Mesías, el Cordero inmolado, caminó hacia la salvación del mundo. Los días. Vamos a leer un par de pasajes. Y siempre quiero que recuerde, le voy diciendo, el día 10 y el día 14. Pero vamos a leerlos donde están. ¿Por qué? Porque yo voy a comenzar con el día 10 de Abib. Y se le va a poner domingo. Usted dirá, ¿pero por qué le pone domingo? Tranquilo, vamos caminando hacia esos días de Jesús el Mesías. Vamos a Levítico 23, versículo 5. Dice, en el mes primero, 23, 5. En el mes primero, déjenme tomar un poquito de agua.
Hoy día sí me traje porque el domingo pasado me la pasé cero agua. En el mes primero, a los 14 del mes, no olvide a los 14, entre los dos anocheceres, Pascua es de Yahweh. Es decir, finalizando el día 14 y comenzando el anochecer del día 15, ¿qué dice? Es Pascua de Yahweh. Váyase ya y le doy una pistita. La cena del Señor con sus discípulos fue en la noche, ¿no? Y aquí voy en otro número que usted tiene que tener presente. Éxodo 12:3. Éxodo 12:3. Digan a toda la congregación de los hijos de Israel. Miren, importante el día 10 de este mes, o sea, 4 días antes del 14 de la fecha de la Pascua, cada uno tomará un cordero para su propia casa y un cordero para su casa paterna. No olvide el 10 ni el 14. Y quiero comenzar sobre los días que Jesús el Mesías caminó hacia la salvación del mundo. El día 10 de Abib, este día que acabamos, lo vamos a llamar el día 1, que va a ser domingo. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué domingo? Bueno, más adelantito le voy dando unas pistas. Jesús en uno de los pasajes y que vamos a leer dice, estamos a 2 días de la Pascua. Después, más adelantito que les voy a enseñar, dice, después del anochecer del Shabbat, ¿no? Todo eso te da todo un orden para decirle a este día 10 que es domingo, ¿no? Como usted va a ver en este instante. ¿Qué pasó el día 10 de Abib? Que es domingo. Según el pasaje que hemos leído, dice que la congregación tenía que tomar un cordero para su casa. ¿Y qué sucede este día 10 en el caminar de Jesús, nuestro Mesías? El día 10, escuche bien, que es el primer día, domingo, Jesús el Mesías ingresa a Jerusalén. Mateo 21, versículo del 9 al 10. Vamos a leer. Tanto las multitudes que iban delante de él como las que iban detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Hosana en las alturas. 10. Al entrar él en Jerusalén, esto fue el día 10, Jerusalén tomando un cordero, ¿no? Aleluya. Y fue domingo. Se conmovió la ciudad entera y decían, ¿quién es este? Día 11 de Abib, que es el día 2. Lunes. ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el día 11? Acuérdese que tenemos que llegar al 14. Ese día 11 de Abib, lunes, Jesús purifica el templo, ¿no? Mire, Mateo 21, vamos a leer Mateo 21, versículos 12 y 13. Entrando pues Jesús al templo de Dios,
Aquí quiero decirles algo como una aclaración, porque a veces esto puede traer confusión a otras. Dice, Jesús entró al templo de Dios. Él no entró al lugar santo ni al lugar santísimo. Él ingresó al atrio, que estaba permitido a todos los que iban. Esa es la parte que él ingresó. Y dice, expulsó a todos los que compraban y vendían en el templo. Volcó las mesas de los cambistas. Wow, y habían cambistas en ese tiempo también, hermano. Había jirón o coña. Bueno. Y los puestos de los vendedores de palomas. Luego les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esto pasó el día 11. El día 12 de Aviv, el día martes. Este es el día 3. ¿No? Día 3, día 12 de Aviv, martes. ¿Qué pasó este martes? Jesús en este día enseña en el templo y responde preguntas. Acuérdense que él solo ingresaba a los atrios, ahí enseñaba. Porque es bien amplio, hermano, es todo una enseñanza muy amplia, muy amplia, no quiero ir más allá. Y esto vamos a leerlo en Mateo 21, versículo 18 y 19. Al volver a la ciudad por la mañana, tercer día, tuvo hambre. Esto es más que nada para ver que era el tercer día. Y viendo una higuera a un lado del camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente. Entonces dijo, nunca jamás brote fruto de ti, y la higuera se secó inmediatamente. Cuando uno lee los versículos siguientes, Jesús enseñó en el templo, en el atrio. Siempre acuérdense, hermanos amados. No me diga por qué no ingresa al lugar santo ni santísimo si él es el sacerdote principal. Sí, es que este no era el templo al cual él tenía que ingresar. ¿Qué enseñó? Cuando usted ve en los versículos siguientes, enseñó la parábola del banquete de bodas, acerca de la resurrección, el mayor mandamiento, los 7 ayes a los escribas, a los fariseos, el lamento por Jerusalén, señales del fin de los tiempos y la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Esto fue lo que enseñó Jesús ahí en el templo. Día 4, que es el día 13 de Aviv, miércoles. Aquí, hermanos amados, en el pasaje que voy a leerles, Jesús anuncia que estaba cerca el día central de la fiesta de la Pascua. Y por tanto, es ungido en Betania y muchos rabinos religiosos confabulaban para matarlo. Vamos a leer Mateo capítulo 26, los 5 primeros versículos, es decir, del 1 al 5. Qué importante es esto que usted ve, hermanos amados, para que usted vea cómo la ley se cumple en el Mesías. Parte de la ley de los sacrificios, ¿no? Porque ahí hay ordenanzas, estatutos, correspondiente a la ética personal y a la ética familiar. Entonces Mateo 26, versículo del 1 al 5. Y aconteció que habiendo terminado de hablar Jesús todas esas cosas, dijo a sus discípulos,
¿Qué les dijo? Ustedes saben que la Pascua se celebra dentro de 2 días y el Hijo del Hombre va a ser entregado para que lo crucifiquen. Entonces se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tomaron consejo de cómo prender con engaño a Jesús y darle muerte. Pero decían que no sea durante la fiesta, para que no haya tumulto entre el pueblo. Dijimos también que Jesús es ungido en Betania, Mateo 26, 12. Y al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo hizo para prepararme para la sepultura, ¿no? Hermano amado, una pregunta, y ahí usted escudriñe las escrituras. ¿Quién era esta mujer? Ya, voy a darle un dato. Un datito. ¿A quién resucitó? ¿A qué amigo suyo resucitó Jesús? No le digo el nombre, busque. Una de sus hermanas era la de Mateo 26, 12. ¿Quién era? Tareita personal. Y estúdielo, medítelo y diga, Señor, ¿a quién resucitó? Y una de sus hermanas fue esta mujer de Mateo 26, 19. Sigamos. Jesús caminando. Día 14 de Abib. Ahí está. Llegamos al día 14. Que viene a ser jueves. O sea, no es una casualidad el Jueves Santo, Viernes Santo. No, hermano. El día 14 de Abib, jueves, es el día 5. Día 5, día 14 de Abib, jueves. ¿Qué pasó ese día? Al finalizar el día 14 y al inicio del anochecer del día 15, ¿qué ocurrió? La última cena, la traición de Judas y el arresto de Jesús, el Mesías, ¿no? ¿Se acuerda? Vamos leyendo pasajes para que usted se encuadre en lo que... Por eso dice que fiesta de Pascua en Levíticos no dice día 14, dice entre las 2 anocheceres, terminando bajo el contexto de cómo Israel considera el día, terminando el día 14 en el anochecer y que ya empieza el día 15, en esa noche, ¿qué hubo? La última cena, traición de Judas y arresto de Jesús, el Mesías. Levíticos 23, versículo 5. Sé que es complicado, hermanos amados. Por eso ahí tienen la tareita. Este video, escúchelo nuevamente. Bueno, si usted quiere tener claro todo este panorama. En el mes primero, a los 14 del mes, lo que les explicaba, entre los 2 anocheceres, Pascua es de Yahweh. Éxodo 12, versículos 5 y 6. Miren lo que dice. El cordero será sin defecto, Yeshua. Macho de 1 año, bueno, no tenía 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras,
y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Quiere decir que todo el día 14 debería estar guardado. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre, ¿qué? Los dos anocheceres. Sé que su versión dice en las 2 tardes, pero es entre las dos anocheceres. El jueves en la noche, en nuestro contexto, pero en el contexto de Israel, ya era el inicio del día viernes. Y también era el primer día de los panes sin levadura. Y era momento de santa convocación, ¿no? Vamos a leer Mateo 26. Sé que es complicado, hermano, pero el Espíritu Santo le va a ayudar. Mateo 26, versículos 17 al 21. Mateo 26, versículos del 17 al 21. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, comenzando en el anochecer, lo que sería para nosotros 6:30 de la tarde, pero en Israel ya es el inicio del día 15. Miren lo que pasa. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? ¡Wow! Seguramente era 6:30 en Israel, ¿no? Se iban a la noche, bien noche ya. ¿Dónde quieres que te preparemos la Pascua para que la comas? Pero también era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. 18. Y él les contestó: vayan a la ciudad a cierto varón y díganle: nuestro maestro dice, mi tiempo ha llegado. Yo celebraré la Pascua en tu casa juntamente con mis discípulos. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, él se sentó a la mesa con sus 12 discípulos, o sea, ya más noche. Y mientras comían, dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me entregará. Esto el día 15, día 14. Y al anochecer, a inicios ya del día 15, ocurrió esto. Mateo 26, 54 al 56. Para que usted sepa qué es lo que ocurrió ese día, ¿no? Última cena, traición de Judas y el arresto de Jesús. Mateo 26, versículos 54 y 56. Pero entonces, como se cumplirían las escrituras de que es necesario que así acontezca, en aquella hora Jesús dijo a la muchedumbre: han salido como contra un ladrón con espadas y garrotes para prenderme. Todos los días me sentaba con ustedes en el templo para enseñar y no me prendieron. Pero esto ha acontecido para que las escrituras de los profetas se cumplan. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. ¡Wow! Esto es comprensible que los discípulos huyeran, porque aún no había descendido el Espíritu Santo en ellos. Que eso es lo que nos ayuda.
Día 15 de Abib. Viernes. Ya no en la noche, ya iba pasando las horas. Desde el anochecer del 15 y durante el día, ¿qué ocurrió? Del día 15, que es viernes. Ahora estamos viernes, día 15, ¿no? Que es el día 6. Vaya tomando en cuenta cuál es día 5 y este es día 6. Viernes. En el anochecer del día 15 y en las próximas horas durante el día 15, ¿qué ocurrió? Juicio, crucifixión y sepultura de Jesús. Acuérdese que este 15 es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y Jesús el Mesías lo compartió con sus discípulos, pero a comienzos del día 15. Y la fiesta de los panes sin levaduras, ¿qué nos dice? Que Jesús el Mesías es el pan de vida. Como lo dice Juan en capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Jesús nuestro Mesías se cumple la fiesta de los panes sin levadura. Tome nota, porque lo que ocurrió en este día 15 fue juicio, crucifixión y sepultura de Jesús. En Mateo 27, de los versículos del 24 al 26, ahí está el juicio que hace Pilatos y eligen a Barrabás para ponerlo en libertad, y a Jesús el Mesías es sometido a látigos para que fuera crucificado. Crucifixión, eso está en Mateo 27, versículos del 33 y 35. Ya sabe, ahí habla que fue crucificado en un lugar llamado Gólgota, y después de crucificado repartieron sus vestidos echando suertes. Otro suceso que ocurrió en este día 15, que es el día 6, sepultura, ¿no? Esto está en Mateo 27, versículos del 57 al 61. Un discípulo de Jesús llamado José, por eso dicen José de Arimatea, él era rico, lo colocó, fue a pedir el cuerpo de Jesús a Pilatos, a los romanos, y se lo dieron. Y Jesús fue llevado a una tumba nueva, ¿no? Y le pusieron una inmensa piedra que la colocaron a la entrada de la tumba. Aquí viene. Miren, día 16 de Abib. ¿Qué fue el día anterior? Viernes. El siguiente día, que es sábado. Ese día el pueblo de Israel celebraba el Shabbat. Ese día Jesús estaba en la tumba.
Mateo 27, versículos del 62 al 66. Al siguiente día, el Shabbat, el sábado, el día 16, ¿cómo se da cuenta usted, pastor? Más luego le voy a leer un versículo. Al siguiente día, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Y le dijeron: Señor nuestro, recordamos que aquel impostor terrible, como lo denominaban a Jesús, decía cuando aún vivía que después de 3 días resucitaría. Por ello ordena que vigilen la tumba hasta el 3er día, para que no vayan a venir sus discípulos por la noche y lo roben. Y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Y el último engaño resulte peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan a asegurarlo como saben. Y ellos fueron y aseguraron la tumba. Y aparte de poner la guardia, sellaron la piedra. Me imagino con cemento, no sé qué material habría en esos tiempos. Aquí viene. ¿Cómo sé que al siguiente día que dice Mateo 27, 62 es Shabbat, sábado? Día 17, que es domingo, nuevamente el día 1. De acuerdo a Éxodo 12, en el día 10, que fue domingo según en nuestro relato, Jesús el Mesías ingresa a Jerusalén. Ingresa a Jerusalén para iniciar una semana de los días de Jesús el Mesías, el Cordero inmolado hacia la salvación del mundo. El domingo 17, que es el primer día de la semana para Israel, Jesús el Mesías resucitó. ¿Y apareció dónde? En Jerusalén. Interesante, ¿no? El día 10 ingresa a Jerusalén. El día 17, que es domingo, día 1, Jesús aparece en Jerusalén, pero resucitado. Vamos a leer. Mateo 28, del 1 al 10. Mire, porque sé que el día anterior es Shabbat por esto. Al amanecer del primer día de la semana, ¿cuál es el día de la semana? Domingo, pues hermano, para Israel, ¿no? Indudablemente. Después del anochecer del día de reposo. El día anterior fue Shabbat. O no, es lo que nos dice acá. De ahí podemos determinar todo el proceso anterior. Fueron María de Magdala y la otra María a ver la tumba. Y he aquí que se produjo un gran temblor, porque un ángel de Yahweh había descendido del cielo y al llegar rodó la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. Su apariencia era como la de un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Entonces los que estaban vigilando temblaron de miedo por causa de él. Y estaban como muertos, vivos muertos. Interesante. Y habló el ángel y dijo a las mujeres: no tengan temor, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue colocado
nuestro Adonai. Y vayan rápido a decir a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. He aquí, Él irá delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren que se los he dicho. Ellas se marcharon de la tumba a toda prisa, con temor y gran gozo, y fueron corriendo a comunicárselo a los discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro y les dijo: paz sea a ustedes. Entonces ellas se le acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no tengan temor, sino vayan a avisar a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allí me verán. Usted me dirá: pastor, usted ha llamado esta enseñanza el corazón de la fiesta de la Pascua. ¿Dónde está? Tal vez tenga que volver a verlo para que tome, porque yo voy a leer a la letra. El día domingo, escuche bien, 17 de Abib, primer día de la semana, es el corazón de la fiesta de la Pascua. Es porque late hasta hoy la fiesta de la Pascua. Porque Jesús nuestro Mesías, escuche bien, al resucitar inició algo. Escuche bien, inició el tiempo de los hijos de Dios. Y nos dio identidad para llegar a ser parte de la Israel espiritual. Y juntamente con el seno de Abraham, ser el pueblo de Dios, Yahweh, para la eternidad. Es decir, la nueva Jerusalén celestial. Entender todo este caminar de Jesús el Mesías nos lleva a saber que el domingo 17 de Abib, el día que Jesús resucitó, es el corazón de la fiesta de la Pascua que latió desde ese primer día y late hasta el día de hoy, porque es el tiempo de los hijos de Dios, que son parte de la Israel espiritual y que juntamente con el seno de Abraham caminamos a ser ese pueblo de Dios, Yahweh, para la eternidad. Hermanos amados, Dios Padre nos ha bendecido. A usted también, amigo y hermano, ahí en el canal del ministerio, mi Sandrita, llamando a la gerenta de videos para que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, hermanos del canal del ministerio. Hasta la próxima lección de esta serie.